Camino a Emaús vamos a hacer la base solamente del tema porque nos va a ayudar mucho a poder saber cuán necesario es comprender y entender de más que la historia, porque es una historia muy conocida, es poder saber por qué a veces suceden estos tipos de situaciones. La historia base ya la leímos, la hemos hablado, donde Jesús se aparece a dos personas que iban camino a Emaús, iban dialogando, iban hablando de lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido anteriormente? La muerte de Jesucristo, los discípulos, la resurrección, que había resucitado, que no estaba el cuerpo de Jesús. Entonces era el tema principal de que ellos estaban hablando y sacaban sus conclusiones. Quizás decían el cuerpo de Jesús se lo robaron, o los discípulos se lo quitaron, o el ángel se lo llevó. Deben haber habido a favor y en contra muchos tipos de pensamientos, y en esos pensamientos estos dos personajes, estas dos personas iban hablando de lo que había sucedido. Ahí donde se acerca también Jesús. Vemos claramente en estas imágenes que vamos a colocar rápida para poder enfocarnos más al tema de por qué nos enfriamos. Emaús, Nicópolis. Este es el lugar donde por primera vez va resucitado Jesús, eh, después de estar con sus discípulos. Porque hay muchos tipos de Emaús que lo vamos a estar viendo. En Jerusalén ya habían muchos Emaús. Y de este lugar es el lugar exacto que se llama Emaús Nicópolis. Esto es muy interesante también y bueno que ustedes tomen nota porque se pueden encontrar con otros Emaús o quizá alguien puede decir, este era Emaús, pero en este Emaús pasa esto, esto, otro y a lo mejor no tiene nada que ver con el Emaús que dice la escritura. Entonces, tomen nota de que este es un dato muy interesante porque hay muchos Emaús. El Emaús donde iba Jesús con las dos personas es Emaús Nicópolis. Ahora veamos un poquitito todo esto porque aquí podemos ver cómo era el Emaús donde llegó Jesús. Hoy en día hay una carretera, caminos que se pueden transitar por vehículos, pero antes ese camino que fue guiado Jesús junto a las demás personas era solamente de tierra. Esto es parte entonces del camino a Maús. Aquí hay algo muy interesante también que lo vamos a llevar al punto espiritual del camino de la tibieza, porque aquí vemos este gran lugar de árboles, pero este lugar tiene mucho que ver con, ¿se recuerda usted la historia de Josué 10:12, donde el valle de Gabaón, en la época de Josué, cuando el pueblo estaba conquistando la tierra prometida, entonces del verso 12 dice de Josué 10, Jehová habló al día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y le dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en Agalón. Este es el mismo lugar, está cerca de camino a Emaús. Y en este lugar fue donde Josué dijo que el sol se detenga en Gabaón y la luna en Ajalón. Todos conocemos esta gran historia donde Josué lanza esa palabra y podemos ver que a través de ello ellos pudieron derrotar a Josué, al ejército enemigo. Ese es el lugar. Ahora, Emaús en los tiempos era un lugar que se llamaba Atap, que significa aguas termales. Esta es otra cosa también importante porque en los primeros comienzos no se llamaba Emaús, sino se llamaba Amat, que significa aguas termales. Y Emaús también significa aguas termales y aguas calientes o aguas tibias. Es lo mismo, mantiene la misma esencia, pero el nombre original comienza en que era el, el lugar llamado Amat. Amat es el lugar donde se podía producir el nombre real. Pero pasaron cuando los griegos llegan a aquel lugar de Amat en el siglo II. Antes, esto fue antes de Cristo, no podían pronunciar la palabra Amat. Les complicaba por el lenguaje, por la palabra.
les complicaba por la pronunciación y le era complicado decir Emaús. Y ahí donde ellos, en vez de decir Amad, o sea, no podían decir Amad, le complicaba decir Amad, y de ahí donde lo cambian, los griegos le dicen Emaús. Y de ahí queda hasta el día de hoy como Emaús, porque los griegos no podían pronunciar la palabra Amad. Quizás se pronunciará Hamad, pero lo importante es que jamás aprendieron a decir Hamad. Entonces, ahí donde nace también esta historia de Emaús, que es cambiada por los griegos. Vemos el lugar, entonces, recuerde que Emaús significa aguas termales, aguas calientes o también tibieza. ¿Por qué tibieza? Porque las aguas que estaban ahí eran aguas termales, las que habíamos visto anteriormente. Aquí podemos ver entonces en imágenes parte de lo que es el lugar donde eran como baños termales. Todavía estos baños están así, ya no están funcionando, pero quedan los recuerdos de estas aguas termales calientes que salían, en donde muchas veces los griegos se bañaban, los romanos también se bañaban, la gente que vivía en Amad o Emaús se bañaban allí en aquel lugar, y era el lugar donde podía producirse en ellos esa gran bendición de poder disfrutar de la naturaleza, de las aguas que salían debajo de la tierra. Aquí queda parte aquí del lugar. Adentro de estos lugares eran como baños de vapor, pero en piedra, y debajo estaban las aguas. No sé si estarán todavía las aguas, no, porque está dentro de aquel lugar, quizá eran, porque sí eran aguas subterráneas, por eso que le hacían bajo tierra, porque de esa agua que salía debajo de la tierra, ellos colocaron esa especie de casa, de pilares de piedra para poder identificar que ahí estaban las aguas termales. Emaús también, entonces, vivían también muchos judíos, que representaban también tanto, todo esto tiene que ver también con la muerte y resurrección de Cristo, porque están las tumbas en aquel lugar. En Emaús también hay tumbas. Las personas en las tumbas que eran colocadas en piedra era porque tenían un alto nivel de economía social. Y las personas que no tenían los recursos económicos las sepultaban siempre bajo tierra. Como vemos aquí en la pantalla, recuerde que aquí también tenemos las tumbas, las rocas, y gran parte entonces de las personas que eran como adineradas les colocaban en estos tipos de piedra, o si no habían los recursos lo llevaban bajo la tierra. Y recuerde la historia también en Juan 19:38, donde José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, era un discípulo de Jesús, José de Arimatea, pero secretamente por miedo a los judíos, recuerde que era tiempo de persecución y ahí estaban tomando a todo y matando también a todo seguidor de Jesús. Pero logró llegar donde Pilato, que le permitiese, porque él pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era un hombre muy adinerado, era un hombre que tenía recursos. En ese tiempo era un hombre que tenía bastantes recursos económicos. Por eso que él pide el cuerpo de Jesús y lo lleva a la tumba, donde ahí colocan una gran piedra en ese lugar. Y en esa piedra significaba entonces que el que estaba ahí tendría que haber sido muy importante. Mire qué interesante estos datos, ¿eh? Porque a veces nosotros lo pasamos de alto y no le damos una importancia a todo esto. Pero el hecho que Jesús, por eso que aún su muerte fue un lugar de privilegio, de honra, que no todos tenían. Recuerde que los que no tenían los recursos los dejaban solamente bajo tierra. Pero los que tenían un recurso o eran muy reconocidos, tenían un fluir muy alto en economía o en elocuencia, los colocaban en estos tipos de tumbas. Y Jesús lo colocaron, aún su muerte, aún lo colocaron en esta tumba, que significaba que el que estaba ahí dentro era muy importante. Datos interesantes entonces. Aquí hay muchas tumbas también en los tiempos de Jesús, donde los colocaban, le colocaban las piedras y luego las sellaban.
son parte de los lugares donde siempre es muy importante también ir conociendo y sabiendo que es necesario todo esto para poder ir creciendo. Otra tumba también aquí vemos claramente que hay una piedra, esto es grande, ¿eh? Aquí se ve como pequeñito, pero es grande. Y ahí podemos ver también al frente de la entrada una gigantesca eh, piedra que era colocada por alguien que realmente había fallecido con honor o que tenía un buen nivel económico. Entonces hemos visto la muerte, hemos visto las tumbas, hemos visto todo relacionado al conocer la vida que es Cristo y vemos también este es el lugar de Emaús. Emaús es un lugar como lo vemos acá, con árboles, piedras y estos son los edificios. Estos son la parte arqueológica que logró encontrar. Se hicieron las limpiezas, se hizo todo esto para que la gente pudiera conocer y recuerde que habían varios tipos de Emaús, donde aquí podemos ver entonces el Emaús arqueológico, el lugar exacto donde Jesús estuvo en este mismo lugar. La historia dice que he aquí dos de ellos iban en el mismo día, dos personas, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido, la muerte de Jesús, que no encontraban el cuerpo, que no estaban los discípulos, que los discípulos habían desaparecido. Todo lo iban hablando y sucedió que mientras hablaban y también discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. Y aquí entramos en el tema entonces, la tibieza. Cuando hay tibieza, puede estar Jesús, pero no lo vas a ver. Interesante. Cuando estamos fríos, no entenderemos. Te puede alguien hablar, te puede alguien corregir. Es como lo que decía Ángeles, a veces no aceptamos correcciones. Cuando no aceptamos correcciones, quiere decir que estamos tibios y no entendemos. Pero cuando aceptas correcciones, no estás tibio, estás entendiendo. Y muchas veces parte de esto es que nosotros somos los responsables de estar tibios, porque no dejamos o no podemos ver o entender que es Cristo el que está con nosotros. Las personas tristes o confundidas, y no hablo de personas que tengan un problema emocional, sino dentro del reino, con cargos, pastores, ministros, gente que ya ha crecido y que constantemente tiene un problema emocional y se confunde muy rápidamente, es porque permite situaciones que pasen por eso. Porque ellos ya saben de Biblia, ya saben lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que hacer a través de la palabra, saben cómo tienen que reprender, o sea, no son niños, no son neófitos, saben lo que tienen que hacer, pero muchas veces aún así se dejan influenciar por la tristeza o se confunde. Entonces no es el problema lo externo, sino lo interno que estamos lidiando nosotros. Por eso que aquí vemos dos personas, porque camino a Emaús significa camino a la tibieza, camino a la tibieza. Entonces, muchas veces nosotros estamos también en ese camino, vamos camino a la tibieza. Y no hablo de no congregarnos, porque muchos están congregándose, pero están en tibieza. Muchos están en la iglesia, pero están en pecado. Muchos están en la iglesia, pero están con chisme. Muchos están en la iglesia, pero están dividiendo. Muchos están en la iglesia, pero hacen divisiones de juntarse con otra persona. Muchos están en la iglesia, pero hacen acepción. Ahora, si hay que hacer acepción cuando ya las personas no están en lo correcto en la sana doctrina, que ese es otro punto. Pues también, 1 Juan capítulo 4, verso 1, hay que juzgar los espíritus. Pero cuando todo es una coinonía, se fija que de repente cuando hay una coinonía y todos están de acuerdo, nos falta el que no está de acuerdo. Es como en el colegio, ¿no? En la escuela, en la universidad donde usted estuvo, no sé si alguna vez usted fue, en Chile se decían que hay reunión de apoderados. Y en la reunión de apoderados, esas son reuniones que yo no quería ir porque sabía que iba a estar amargado.
porque hablaban todo, nadie se colocaba de acuerdo, algunos y para nombrar al tesorero, al secretario, todos opinaban diferente, al final eran reuniones que realmente eh, sacaban, hacían que se bajara uno de la cruz. Pero cuando se llegaba a esos lugares nadie estaba de acuerdo, todos eran apoderados de sus hijos, pero no se colocaban de acuerdo. Y siempre pasaba eso. Y en las reuniones, cuando alguien decía, podemos hacer esto, ejemplo, el paseo de fin de año, podemos ir a tal lugar, pero nos faltaba la hermanita o el hermanito desventurado. Bueno, no eran hermanos que salía con lo contrario. No, mejor vamos allá porque allá hay piedra, no, allá hay mucho sol, no, allá hay mucho. Entonces, ahí es donde muchas veces no entendemos que no es culpa, no es realmente culpa de lo que estamos nosotros pasando, sino que no estamos entendiendo que necesitamos nosotros el cuidado de poder saber que hay cosas que nosotros permitimos. Entonces, no es culpa de las personas que no tienen a Cristo, es culpa de que realmente Cristo no se le ha revelado. Entonces, no es lo mismo estar en una iglesia que Cristo se le revele, porque muchos son tocados, pero no son cambiados. Muchos piden ser tocados, pero no son cambiados. Judas fue tocado, pero nunca fue cambiado. Entonces, cuando vivimos eso, vamos a vivir en conflicto. Y Jesús sigue su camino, hablando, enseñando a los discípulos y hablando todo. Y los discípulos no entendían. Y mire qué interesante que aún los discípulos no entendían que era realmente Jesús el que iba con ellos. O sea, tuvieron el privilegio, tuvieron el honor de caminar con Jesús un buen trecho, pero no entendían. Entonces, Lucas 24:18 dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas. Aquí tenemos el nombre de uno de ellos, anótelo. El nombre de uno de los que iba camino con Jesús se llamaba Cleofas, según Lucas 24:18. Y le dijo, Cleofas, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, iban chismeando de todo lo que pasaba, de los discípulos, que el cuerpo de Jesús no estaba, los discípulos no estaban, la muerte, que estaban en una persecución, iban todos comentando. Y él dijo, Cleofas, ¿acaso tú eres forastero que no eres de acá? Porque no sabes realmente la historia de lo que ha sucedido. Y llegaron a una aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Jesús es un plato. Y mire lo que dice el 29. Mas ellos le obligaron a quedarse. O sea, Cleofas y su amigo le obligaron, dijeron que el Señor, no sé si le habrían dicho el nombre Jesús, pero le dijeron, quédate con nosotros porque ya se hace tarde y ya el día ha declinado. Y Jesús entró pues a quedarse con ellos. Y aquí comienza lo extraordinario y de ahí vamos si hay preguntas las pueden ya colocar ahí en el chat o hacer sus comentarios. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo. Mire qué importante que lo que hemos enseñado muchas veces. La Santa Cena nos bendice. Ya la próxima semana creo que vamos a hacer Santa Cena porque es muy necesario. Hay que hacer Santa Cena porque es muy importante hacerlo. Y mire que aquí tenemos otro antecedente, que Jesús hizo la Santa Cena con 2 personas. Por eso es que Santa Cena no quiere decir que usted tenga en la iglesia, que lo haga un pastor. No, eso no es ni hay bases bíblicas. Todos pueden hacer Santa Cena. Santa Cena es solamente recordar la muerte y pasión de Jesucristo, recordar lo que Él hizo. Todos podemos hacerlo, no hay excepción ni restricciones. Usted hágalo con su hijo, hágalo con un amigo. También se pueden juntar con su hija, con su esposo, con lo que sea. Se junten y cenen y participen, porque la Santa Cena es uno de los más, y no todo lo entiende, uno de los más altos honores que recibe mucha bendición, que lo hemos hablado también. Pero sigamos. Y Jesús entonces hizo Santa Cena con ellos, y aconteció que sentado con ellos a la mesa tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dijo. Y ahí comienza la historia y les dio a ellos, que estaba simbolizando que el pan es
Y mire que ellos tenían ahí, recuerde que el pan es el cuerpo de Cristo. Y no se daban cuenta, Cleofas, no se habían dado cuenta que tenían al verdadero pan en su misma casa. Asimismo, muchas veces nosotros nos sucede. Hablamos de Cristo, hablamos de esto, pero no nos damos cuenta que Cristo muchas veces, el mismo pan, está en nuestra propia casa, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en lo que hablamos. El mismo Cristo está con nosotros, dentro de nosotros y con nosotros. Esto es muy importante porque nos ayuda mucho a entender cuán necesario es vivir entonces que Él vino y entró. Y aquí dice que entró Jesús. Entró pues a quedarse con ellos. Lo digo de nuevo. Jesús entró a la casa de Cleofas y su amigo. Y entró pues a quedarse con ellos. Muchos invitan a Jesús. Y como lo invitan, se tiene que ir. No lo invites, dile que se quede. Entró pues Jesús a quedarse con ellos. No sé si están entendiendo, hay muchas cosas muy importantes porque nos va a hacer un despertar en mucho de lo que nosotros podemos entender. Porque al poder nosotros entender el reino de Dios, podemos saber que todo tiene un proceso, pero a la vez también todo tiene una búsqueda. Entonces, no es solamente decir y hablar de Jesús, o hablar de Yeshua, hablar de sus bondades, sino es que Él esté dentro de nosotros y que esté no como invitado, sino para quedarse. Ya vamos a la pregunta. Cleofa entonces estuvo con Jesús. Aquí en este mismo lugar es donde estas dos personas caminaron con Jesús 30 kilómetros juntos. Imagínense, son 30 kilómetros. O sea que tuvieron un buen tiempo de haber escuchado a Jesús, porque Jesús le iba hablando, le iba comentando, las dos personas le hacían preguntas. Caminaron 30 kilómetros con Jesús y no le reconocieron. Significa que a veces está Jesús con nosotros, pero no le reconocemos. Está Jesús en nuestras vidas, pero no sabemos que Él está, porque lo vemos como un Dios lejano. Lo vemos como un Jesús que tenemos que mirar al cielo, que cuando adoramos tenemos que mirar al cielo. Para adorar no tenemos que mirar al cielo. Es un texto que lo hemos hablado también en Juan, porque Juan claramente dice que cuando se adora, Él está abajo, que hay una escalera. Recuerde el texto de Peniel también, que menciona el Antiguo Testamento, que Jacob vio una escalera que subía y bajaba y arriba estaba Dios. Pero Juan dice que cuando vio otra visión, habían ángeles que subían y bajaban y descendían en el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Se fija entonces, porque ¿qué tiene que ver adoración? Mucho, porque escalera hay un término que se refiere como adoración. Escalera es adoración. Quien sube tiene que adorar. Nadie que sube arriba no puede adorar. Todos los que suben y los que subiremos pronto iremos a adorar. Mire qué interesante y muchas cosas muy bonitas que estamos aprendiendo. Entonces, este es el lugar. De las piedras ya quedan las rocas. Esta es la casa de Cleofas. Ya quedan solamente las ruinas donde aquí se presentó Jesús hacia los discípulos. Emaús, 30 kilómetros de distancia desde Jerusalén. Un buen trecho para poder saber, y aún de todo lo que habló, yo creo que con todo lo que habló Jesús y ellos no entendieron o no se dieron cuenta, deben haber estado muy cegados. ¿Por qué? Recuerde que cuando Jesús hablaba con sabiduría, en que había multitud de gente que le seguía, multitud de gente se ganaba alrededor por la sabiduría, por el conocimiento que él tenía en sus parábolas, en el mensaje, por la parte importante que él daba. Entonces, esto es muy interesante, pero aún así, 30 kilómetros, que una buena distancia para el que está tibio, le es impedimento.
a pesar que una gran distancia de 30 kilómetros, pero el que está tibio no entenderá. Entonces, volvemos nuevamente a los puntos importantes. Hay gente que está en una tibieza, no entiende. Tú les puedes mostrar Biblia, les puedes mostrar sus errores, les puedes hacer ver que están mal, les puedes hacer, pero seguirán en lo mismo. Entonces están como los de Emaús. Caminan 30 kilómetros con Jesús, no reconocen a Jesús, no reconocen la sabiduría, no reconocen que Él está ahí porque es una tibieza. La falta de conocimiento sin obrar es una tibieza. Escuche esto. El conocimiento es importante. Recuerde que sin conocimiento perecemos. Pero no es solamente conocimiento, es la obra. Porque el conocimiento es la fe. Pero lo que menos se hace es la obra ejecutora. Entonces, muy interesante hacerlo. Y vimos claramente entonces que Jesús le hace todo lo que menciona a través de la Santa Cena. Veamos lo que dice Lucas 24:30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Mire qué interesante. Desapareció de su vista. Fueron abiertos sus ojos. Nosotros no necesitamos que sean abiertos nuestros ojos, ya tenemos que tenerlo abierto. Y no hablo de ver, hablo de ver en el mundo real y el mundo espiritual. Es muy necesario. Entonces, vemos la casa de Cleofa. Hoy se construyó una iglesia bizantina. La iglesia bizantina por lo general está en todos lugares. Todas las partes de Jesús, ellos colocaron su iglesia y colocaron todo para tener esos recuerdos y a la vez también la gente pueda ir a esos lugares. Ahora también esa iglesia que estaba ahí, donde estaba la iglesia de la casa de Cleofa, fue destruida después por los árabes en la época de las cruzadas, las batallas, las conquistas. Esta era la iglesia que estaba anteriormente en la casa de Cleofa. Aquí la gente entraba a la casa donde estuvo Jesús con estas dos personas que estamos mencionando. También en el cristianismo se construían bautisterios. Estos eran los que se hacían ahí. Aquí en Camino a Maús vemos también bautisterios. Recuerde que en el lugar de Maús también habían judíos y ellos hacían estos tipos como de piscinas, pero en forma como de una cruz. Y ahí ellos podían bautizar a las personas. Ahí la podemos ver. Entonces que aún así en esos tiempos seguía todo esto de poder entender cuán importante es saber lo necesario de creer y entender todo lo que se hizo. Ahora, hablábamos también de los Emaús. Recuerde que hablamos de varios Emaús. Por eso que le dije que tomen nota de qué Emaús estábamos refiriendo. Aquí tenemos 6 tipos de Emaús que están cerca de Jerusalén. Entonces muchos se pueden confundir porque pueden hablar del Emaús Colonia y ahí a lo mejor hay algo diferente. Pueden hablar del Emaús Arta, Abu Gos, pero todos son diferentes y pueden haber que haya pasado otra situación ahí. Otro caso y ahí la gente se puede confundir diciendo ahí en Emaús Colonia pasó esto también y no tiene nada que ver con el Emaús real, que ya lo vimos. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que era el Emaús correcto? El Emaús correcto es Emaús Nicópolis. Lo vemos por Eusebio de Cesarea, padre de la historia de Cesarea que vivió en el siglo III después de Cristo. Y él dice que el verdadero Emaús es Emaús Nicópolis, historiador, investigador. Y él sabía realmente dónde estaba aquel lugar. También los datos mencionan en Jerónimo, también que habla en el siglo IV, que dice que había una iglesia en la casa de Cleofa. Ahí entonces tenemos otro dato importante, y esto es parte del San Jerónimo, un presbiterio de doctor de la iglesia, de la iglesia católica, donde menciona entonces el lugar exacto. Este es el Emaús donde los discípulos o la gente no conocieron camino a aquel lugar. Emaús Nicópolis, este es el verdadero lugar donde estaba la historia que hoy hemos conocido. Ya vimos también que antes no era el nombre Emaús, sino se cambió por los griegos que no sabían pronunciar el nombre correcto real y se cambia.
Entonces este es el camino que caminó Jesús, pero no era de asfalto, sino era todo de piedra. Y aquí vimos también donde Josué dijo, sol detente en Gabaón y la luna en Ajaloma. Aquí está cerca también de aquel lugar, el dato también muy importante e interesante. Y ahí vemos el lugar de la casa de Cleofas, donde él llega a aquel lugar juntamente con Jesús, pero no entendían porque sus ojos estaban realmente velados, pero se aparece él y les da el entendimiento de aquel lugar. Recuerde que Emaús es la tibieza. ¿Por qué? Porque eran aguas termales, aguas tibias. Por eso se llamaba Emaús, el camino a la tibieza, el camino a las aguas termales. Y así muchas veces, recuerde que también, porque es importante el tema, porque mucha gente camina a la tibieza, camina a aguas tibias, camina a aguas donde, y estoy hablando espiritualmente, que están tibios, no pueden avanzar, no pueden crecer, porque están realmente viviendo un momento de no poder entender y a la vez también ahí donde se produce el no poder crecer. Y aquí surge nuevamente la pregunta. Recuerde también que para poder crecer tenemos que salir de la tumba, tenemos que salir de los cementerios, porque aquí las personas que estaban con Jesús, sus ojos estaban velados. Significa que no entendían. Emaús es muy hermoso, mire las bonitas flores y todo, pero lo importante es que tenemos que nuestros ojos quitar el velo y decir, esto es lo que es mi problema. Esto es lo que me hace a mí no avanzar. Lo que me hace retroceder es esta situación, pero reconocer. Recuerde que el no reconocer es una de las cosas más trágicas, porque ahí se levantan inmediatamente demonios, se levantan inmediatamente espíritus. Recuerde lo que le pasó a el rey, donde se le produjo la, el, el área de no poder entender y se confunde con sus sentimientos y sus emociones y lamentablemente no pudo entender lo que Dios quería hacer. Así muchas veces cuando nosotros no caminamos correctamente se va a producir todo esto. Recuerde que vino el profeta y le dijo al rey, haz esto, mata a todo, mata al niño, mata al... Se trajo al rey Saúl, se trajo al rey Saúl a los animales gorditos, se excusa y solo eso faltó porque no entendió el mensaje, porque ya se entibió su espíritu. Antes Dios le hablaba, pero el momento que se entibió su espíritu, jamás Dios le volvió a hablar. Mire qué interesante eso, porque se entibió su espíritu. Y cuando se entibió su espíritu, no reconoció, de ahí le vino un espíritu malo que lo atormentaba día y noche, que al final vemos la trágica historia donde él se quita la vida o atenta contra su vida también. Es muy importante el tema que nos ayuda mucho a entender cuán necesario entonces es pedirle al Señor que nos fortalezca y nos haga entender que para poder ver el reino de Dios necesitamos avanzar, crecer, pero tener cuidado. ¿Qué nos está enfriando? Porque siempre lo que más hacemos es culpar a los demás. No que mi esposo, es que mi hijo no me deja crecer. No que el pastor, es que el pastor no me deja hacer lo que Dios me dio. Dios me dio llamado, Dios me dio bendición, yo quiero hacer esto, el pastor no me deja. Siempre culpamos a los demás. Ese es un síntoma de que no hemos entendido. ¿Por qué? Porque nos excusamos. Saúl se excusó, le vino tormento. ¿No será que tienes tormento porque te has excusado? Mire qué importante lo que estamos llegando, porque este tema de camino a la tibieza, camino a Emaús, tiene mucho que ver. Y la pregunta también era, ¿qué nos hace enfriarnos? Y son muchos aspectos, aquí estoy solamente colocando uno: la desobediencia, el no aceptar corrección, el no reconocer. Estoy dando las más como más graves. Esas son las más graves, porque cuando no se reconoce, no se acepta corrección, y recuerde que la Escritura dice que no acepta corrección es un bastardo. Así de fuerte dice la Escritura.
Entonces hay que tener mucho cuidado en reconocer y aceptar una corrección si no tiene nada que ver. Al contrario, si te aceptas corrección vas a crecer, vas a madurar y vas a avanzar. Pero muchas veces no lo hacemos producto de que estamos en nuestro propio ego, nuestro propio yo, que no nos deja entender. En síntesis, estamos tibios espiritualmente, que no estamos entendiendo. Entonces, muy importante para poder uno decir cuál es nuestra área de tibieza, tenemos que examinarnos nosotros mismos. Y de lo que nosotros somos, ver por qué estamos tibios. ¿Por qué no tenemos ese fuego como antes? ¿Qué pasó? ¿Será culpa del enemigo, de Dios? ¿Será culpa de los demonios? ¿Será culpa de quién? Y gran parte es nosotros mismos. Porque ¿quién permite espíritu? Nosotros. ¿Quién permite espíritu de tristeza? Nosotros. ¿Quién permite espíritu de amargura? Nosotros. ¿Quién permite que quedas confundido? ¿Quién permite que estés así amargado, derrotado, sin fuerza y sin ánimo, y que todo el tiempo anden orando o orando por ti cuando tú podrías orar y ver la gloria de Dios? ¿Y por qué no has crecido? ¿Quién es que es culpable de todo eso? Nosotros mismos. Entonces, creo que tenemos que hacerle un autoanálisis y decir, realmente, yo estoy tibio porque me falta obrar. Porque el hacer tú lo sabes. Tú sabes qué tienes que hacer. No es por ignorancia. Tú no estás tibio por ignorancia. No estás tibio por ignorancia, estás tibio por el hacer. Porque tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Sabes que tienes que mirar a Cristo. El débil se fortalece. Sabes que somos más que vencedores. Que todo lo podemos en Cristo. Lo sabemos de memoria, pero el hacer es ahí el problema, porque cuando viene la dificultad, viene el problema, viene la necesidad, no lo hacemos. Y eso es producto de que nuestro espíritu anda en una tibieza. Y no hablo de que no te congregues, tú puedes estar de sol a sol en la iglesia, pero si no entiendes, estás tibio. Por eso que el que tiene oído, pero oiga, no solamente tener oreja, el que tiene el oído interno, ese va a oír. El que tiene oreja no va a oír, porque no va a entender. Pero el que tiene oído, habla de la parte interior, del oído interno. Ahí te necesitamos nosotros oír para entender. El tema de hoy es la tibieza. ¿Y por qué a veces nos colocamos o andamos tibios? Yo creo que ojalá hayamos entendido la enseñanza y poder ver que muchas veces gran parte no es culpa ni de tu esposo, ni tus hijos, ni tu pastor, ni tu hermano, ni tu vecino. Gran parte somos nosotros, porque nosotros damos cabida a los espíritus. Nosotros damos cabida. ¿Quién decide? Nosotros. Recuerde que hay una libertad de albedrío y no es culpa ni de Dios. Nosotros recibimos lo que comemos. Yo soy lo que como. Tú eres lo que comes. Y si comemos cosas negativas, de eso nos alimentamos, y por eso es que andamos a veces al 3 y al 4, de repente en la gloria de Dios, en el tercer cielo, pero de repente pasó un problema, andamos en el infierno y andamos atormentados. Eso es producto de que no hemos entendido o quizás no hemos reconocido. Camino a Maús, camino a la tibieza.